Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Aquí está mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Mis ambiciones, mi futuro, mi pasado, todo está de ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí, mientras cada palpitar, mientras cada aliento hay. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes en esta hermosa noche. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Le voy a pedir que incline su rostro ahí donde estemos y que demos gracias al Señor por este día. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que seas tú a través de tu palabra redarguyéndonos, Señor, y redireccionándonos, Padre, a hacer tu perfecta voluntad. Señor, que la palabra quede en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos accionar en ella. En el nombre de Jesús, amén. Estamos muy contentos en esta semana que ha sido pues nuestra semana de la Biblia, y hoy tenemos una palabra la cual Dios ha depositado en mi persona para poder transmitirla, porque el Señor nos hace portadores de buenas nuevas. Yo quiero invitarle ahí donde usted está que podamos leer en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 34 y 35, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10, 34, 35. Yo voy a leer la traducción en lenguaje actual. Dice: entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando yo estudiaba esta palabra y meditaba y ponía el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Y me quebrantaba al saber que cuántas veces nosotros hemos tomado la actitud de Jonás,
que el Señor nos da una palabra y nos manda a llevar su palabra y simplemente decimos no, ¿verdad? No voy a hacerlo o no quiero hacerlo. Y cuando preparaba el tema, que es portador sin restricción. ¿Por qué portador sin restricción? Porque Dios nos ha hecho portadores de su palabra y no tenemos que etiquetar o menospreciar o no acercarnos a aquellos a los que nos hacen daño, a los que consideramos nuestros enemigos, sino que debemos ser luz para el mundo, como dice la palabra. Así que cuando yo leía el libro de Jonás, me impactaba al darme cuenta de que somos muchas veces así. Y yo le decía al Señor: Padre, gracias por enseñarme e instruirme a través de tu palabra. En el capítulo 1 de Jonás habla de cómo Dios le da la palabra a Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y en la escuela dominical acostumbramos a cantar, ¿verdad?, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y la gente al mar profundo lo tiró, vino el pez grande y se lo comió, y usted se sabe la canción. Pero ir más profundo de esta verdad y darnos cuenta que había una razón para la cual Jonás se sintiera de esa forma y decir: no voy a hacerlo, porque el daño que ellos nos causan. Nínive era una ciudad de Asiria y los de Asiria eran enemigos de los israelitas. Dice que los mataban, violaban a sus mujeres, con su sangre escribían en los muros y hacían cosas atroces en contra del pueblo de Dios. Y yo me pongo a pensar, Jonás, ¿verdad?, su orgullo, siendo tan patriótico y defendiendo su país, y decir: ¿por qué yo voy a ir a darles una palabra a aquellos que nos hacen tanto mal? Si yo lo que tengo que hacer es orar para que Dios los elimine, que los destruya. Pero Dios, en su gran misericordia, le dice a Jonás: Jonás, tienes que ir a Nínive y dar un mensaje de salvación, porque yo quiero salvar a este país, a esta ciudad. Si ellos no aceptan, pues la destrucción va a ser con ellos, pero yo te envío a ti para que tú vayas. Y Jonás se levantó y dijo: no, yo no voy a ir, y se fue 4,000 kilómetros más lejos de donde Dios lo estaba enviando, y se fue a un puerto, compró un pasaje y se fue a Tarsis. Cuando Jonás estaba en el barco dormido, el Señor mandó una tormenta y comenzó el mar a embravecerse, y Jonás dormido y los de afuera estaban preguntándose qué hemos hecho, y ellos adoraban a otros dioses y comenzaron a adorar a sus dioses y a pedir, pero nada pasaba. Y el capitán se acordó que había alguien durmiendo y fue y le dijo: levántate y pregúntale a tu Dios por qué nos ha acontecido. Y en el versículo 7 dice que echaron la suerte y casualidad, ¿verdad? Dios no existe en las casualidades. Y le tocó a Jonás. Y dice que ellos le preguntaron a Jonás: decláranos ahora quién eres, de dónde vienes. Y él le dijo: soy hebreo y temo a Jehová. Y el primer punto que yo traigo es: nuestros procesos también pueden provocar cambios en otros. Estas personas que estaban en ese barco no eran personas creyentes de nuestro Dios, pero al ver el poder absoluto de Dios, a cómo embraveció el mar, no porque quería ahogarlos, no porque quería matar a Jonás, sino que él quería redireccionar a Jonás y enviarlo a llevar esa palabra, como seguramente el Señor le ha estado hablando a usted por sueños, le ha estado poniendo en su mente que dé una palabra a esa persona necesitada, y lo estamos posponiendo porque nos hemos vuelto jueces y pensamos que nosotros podemos decidir a la persona a la que va a llegar la palabra, cuando el Señor nos ha llamado a ser pescadores y no jueces. El Señor nos manda a llevar su palabra sin importar la etiqueta, la clase social, el círculo, si pertenecen a mi círculo de amistad o no, si son aceptos a mí o si puedo conseguir un beneficio. Independientemente de cuál sea la circunstancia, estamos en esta tierra para poder llevar el mensaje de salvación y ser sal en esta tierra y dar a conocer el nombre del Señor en todos los rincones. Pero muchas veces el Señor nos pone la palabra y decimos: no lo voy a hacer porque no me llevo con Él, porque si Él es bendecido, entonces
me va a opacar, o porque si yo lo oro por él va a recibir bendición. Y era lo que Jonás no quería. Jonás no quería que Nínive se salvara, y él se fue lejos. Pero Dios tenía un propósito para Jonás, porque muchas veces el Señor quiere tratar con nuestras vidas y nos pone con las personas con las que tenemos problemas, o hemos tenido esos roces para poder tratar con nuestras vidas. Cuando el Señor manda a Jonás a Nínive, no era por específicamente salvar a Nínive, sino por transformar a Jonás. El Señor pudo decir: está bien, Jonás, no lo hagas, porque estaba Amós, estaba Oseas, que eran contemporáneos de Jonás, y él pudo decir: ¿saben qué? Está bien, Jonás, yo no voy a perder mi tiempo, yo puedo usar a Amós, puedo usar a Oseas, ellos pueden ir y tú te vas, y ahí ni modo. Pero el Señor le dijo: Jonás, yo te amo y tengo un propósito contigo, y quiero sanar tu corazón y demostrarte que yo soy Dios todopoderoso, que puedo transformar, que puedo cambiar. Pero tenemos que dar ese primer paso. Y me impactaba porque a través de este proceso de Jonás, de él querer huir de la presencia de Dios, y el Salmo 139 nos recuerda que no hay lugar donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Y Jonás estaba ahí en ese barco, y ellos dicen que cuando vieron el mar embravecido, temieron sobremanera a Jehová, porque vieron el poder de Dios. Y dice que Jonás, ellos le dijeron: ¿y qué vamos a hacer contigo? Y Jonás les dijo: tírenme al mar. Pero ellos no querían hacerle daño a Jonás. Y ellos, en el versículo 14, dice que clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre del inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice en el versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Nuestros procesos pueden provocar cambios en esas personas. Quizás hay personas en este momento necesitando una palabra. Quizás hay personas en este momento esperando que Dios conteste esa oración, y Dios le ha puesto a usted las palabras y usted ha callado, porque usted dice: hermana, es que usted supiera lo que me han hecho, usted no me diría que yo vaya donde ellos. Pero ¿quiénes somos nosotros para rehusarnos a hacer la voluntad de Dios? Cuando el Señor quiere primero obrar en nuestras vidas para poder posicionarnos y llevarnos a otro nivel. Y cuando yo leí esto, y yo me maravillaba al darme cuenta que ese proceso de Jonás pudo transformar a estos marineros, y ellos adoraron a Dios. Y cuando leía, y en el capítulo 2 de Jonás, dice que ellos tiraron a Jonás al mar, y llegó el pez grande y se tragó a Jonás. Y yo me ponía a pensar y le decía: Señor, y si hubiera aparecido un tiburón, ¿verdad? Hubiera en pedazos Jonás. Pero Dios es tan maravilloso y sus planes son tan perfectos que Él siempre guarda nuestras vidas a pesar de nuestras rebeliones. Y dice que Jonás estaba dentro del pez, y estaba allí en oscuras, lleno de algas, lleno de todo lo que hay en el estómago de ese pez. Y él estaba pensando, y más adelante dice que Jonás estuvo 3 días con sus noches dentro de ese pez. Y cuando yo leía esto y entendí que 3 es el número perfecto, ¿verdad? Que Dios estaba ahí con Jonás. Quizás el primer día Jonás estuvo con el Espíritu Santo, porque es nuestro consolador, es el que nos redarguye, es el que nos convence. Imagino a Jonás ahí siendo consolado por el Espíritu Santo. Quizás Dios le ha demandado hacer algo que usted se ha negado a hacer, pero el Señor esta noche le dice: yo te escogí a ti porque yo tengo propósitos contigo, y tengo que transformar, tengo que procesarte para poder llevarte a una gloria postrera. Pero Jonás estaba ahí, y la palabra no dice que Jonás se arrepintió. Jonás no se arrepintió de haberse ido, porque Jonás estaba tan enojado con Dios por lo que le mandaba hacer. Pero Dios es tan maravilloso y nos ama tanto que Él perdona nuestras rebeliones y nos usa para el engrandecimiento de su obra.
Y cuando Jonás estaba ahí ese primer día con el Espíritu Santo, yo puedo pensar de esa forma, ¿verdad? Quizás usted lo interprete de otra manera, pero dice que ese día Jonás dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Más adelante dice: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún así veré tu santo templo. Hace un tiempo yo estuve fuera y el Señor no solo me dio la madurez emocional y sentimental, sino que también el Señor ha estado procesándome, llevándome a una madurez espiritual y poder entender las cosas de formas diferentes y entender que el amor, la misericordia, la empatía, la bondad es un sentimiento que debe ser en todos los cristianos y dar a conocer la misericordia de Dios. Pero cuando volví y hace un par de meses había una persona que para mí ya había quedado en el pasado y para mí es indiferente. Es como cuando usted no conoce a alguien y si la ve, bueno, y si no tampoco, ¿verdad? Y yo tenía ese sentimiento con esta persona y yo decía: me es indiferente, no siento nada por esta persona. Un día en mi casa, mientras lavaba unos trastes, el Señor me puso en la mente a esta persona y me dijo que le dieron un regalo. Y yo dije: no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, si yo no tengo una relación con esta persona, se portó mal conmigo, y yo ¿por qué voy a hacerlo? Y comencé una pelea con el Espíritu y le dije: no lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? No lo hice. Quizás usted dice: hermana, pero qué carnal, pero no lo hice. Y cuando yo leí esta historia de Jonás y pude entenderla de esta manera, me di cuenta que a veces perdemos las bendiciones de Dios porque estamos renuentes a hacer su perfecta voluntad. Y pasó el día y la semana y el domingo me acosté y el lunes cabal me levanto, y desde que me levanto la persona en mi mente. Y yo dije, me decía el Señor: orá por esta persona. Y yo dije: voy a orar. Y en la noche acostarme y otra vez la persona: orá por esta persona. Y el Señor me decía: escribile, mandale una palabra. Y yo dije: no lo voy a hacer. Y así estuve una semana peleando y no lo voy a hacer. Y pasaron 2 semanas y yo peleando todavía porque yo no quería hacerlo, porque yo le decía al Señor: es mi orgullo, me voy a humillar, se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? Pero el Señor me decía: Maggie, es que es allí donde quiero procesarte, quiero limpiar tu corazón, porque yo tengo planes contigo, yo tengo propósitos con tu vida, pero el orgullo no sirve, el orgullo te aleja de mi presencia, porque eso impide el fluir de mi presencia en ti. Y yo hablé con un amigo y le dije: mira, esto y esto está pasando y yo no quiero hacerlo, porque esta persona se portó mal conmigo. Y yo le decía: es que ha sido malo, y yo le decía cosas y él me decía: mira, te voy a decir algo, no ores por esta persona ni ores por vos, orá para que sea Dios dándote palabra. Y yo me ponía en el lugar de Jonás. A mí no me mataron a mi familia, a mí no me mataron a los conocidos, pero muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, matamos el espíritu de otras personas y no nos damos cuenta. Y yo me sentía en ese momento pensando, y yo decía: Señor, pero es mi orgullo, y yo ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Ellas se van a reír, van a hablar de mí. Y un día ya no pude más, porque era día y noche pensando, y me fui a orar. Y cuando entré a mi habitación comencé a llorar, a hacer berrinche delante de Dios, y le decía: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y el Señor me decía: Maggie, es necesario que lo hagas. Maggie, yo quiero trabajar en tu vida. Quizás hoy el Señor le está diciendo: te he dado una palabra y has resistido, te he mandado a orar, te he mandado a levantar, te he mandado a animar, pero has tomado esta palabra y no la has dado, porque has etiquetado, porque has puesto barreras. El Señor hoy nos está llamando a dejar nuestro orgullo y dejar que la palabra de Él pueda llegar
a todos los rincones, los confines de nuestra ciudad, de nuestra colonia, quizás de nuestro vecino, quizás ese vecino que nos tira la basura, quizás ese vecino que nos hace la guerra. Dios nos está llamando a romper, porque los tiempos son malos y nosotros somos portadores de buenas nuevas y no tenemos que poner restricción ni decirle al Señor: a este sí, a este no, a este sí me cae bien, a este no, porque la palabra de Dios es para buenos y para malos. Esta palabra me dice a mí que el sol sale para buenos y para malos. ¿Y por qué nosotros vamos a condicionar a quién le vamos a dar una palabra y una promesa cuando el Señor dice en Hechos 10 que para Él todos somos iguales? Y cuando nosotros nos sentimos perfectos o sabios en nuestra propia condición, estamos pecando delante de Dios, porque dice su palabra que no hay ni un perfecto sobre la faz de la tierra. No hay nadie que pueda decir: yo soy lo suficientemente bueno, porque quizás con alguna actitud, con algún gesto, con alguna palabra hemos herido a otras personas. Y cuando yo leía esto y me quebrantaba al darme cuenta cómo Dios nos habla a través de su palabra, y perecemos porque no nos gusta leer, ni escudriñar, ni estudiar esta palabra que es viva y eficaz. Y le decía al Señor: ahora entiendo lo que hiciste conmigo en esa tarde. Esa tarde, después de orar y pelear con Dios y llorar como una niña caprichosa, agarré mi teléfono y mis manos temblaban y comencé a escribir el mensaje y a darle la palabra a esta persona. Y me decía: recibo esa palabra porque he estado enferma 2 semanas. Tengo 2 semanas de estar enferma y Dios lo sabe. Y cuando ella me dijo eso, me quebranté, porque dije: si yo hubiese obedecido desde el primer día, el primer minuto que el Señor puso en mi corazón a dar la palabra, quizás el proceso de esta persona de enfermedad hubiera sido menos, porque el Señor me llevaba a orar por ella, a hablarle, a darle una palabra, porque Él sabe quién tiene una necesidad. Él sabe qué corazón necesita escuchar una palabra. Y en el capítulo 3 de Jonás, cuando Jonás dice que ora a Dios, en el versículo 2 dice: mi alma desfallecía y me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. El pez inmediatamente vomita a Jonás, y Jonás no fue a dar a otra ciudad, a otra isla. Él fue directamente a Nínive. El Señor lo redireccionó 4,000 kilómetros lejos, y el Señor lo llevó de regreso donde él tenía que estar. Y Jonás salió enojado del pez, y iba apestoso, iba con algas, y iba enojado porque estaba en Nínive, y no hizo caso de dar un mensaje de salvación y de decirle a los que estaban en esa ciudad: Cristo te ama, arrepiéntete, Cristo quiere salvarte. No lo hizo. Dice en el estudio del libro que Jonás solo dijo 5 palabras en hebreo. En nuestra Biblia salen 8, pero en hebreo dice solo 5 palabras dio Jonás, y dijo: en 40 días Nínive será destruida. Imagino a Jonás caminando por toda la ciudad, enojado, maloliente, diciendo: en 40 días Dios va a destruir a Nínive. En 40 días Nínive será destruida, y repitiendo esa palabra enojado. Pero Dios dice que con solo esas 5 palabras, Nínive, de una ciudad de 120,000 personas, se salvó porque creyeron y se pusieron en ayuno, en oración, en silicio. Y no fue casualidad que Dios usara un pez para llevar la palabra, porque Nínive era una ciudad idólatra y ellos idolatraban a los peces. Y al ver que Jonás salió de un pez, no quisieron matarlo, sino que recibieron a Jonás, porque dijeron: no, viene del pez. Y lo recibieron y escucharon esa palabra, porque Dios va a usar lo que tenga que usar para llevar su mensaje. Quizás usted no necesita redactar un mensaje de 4 o 5 páginas para darle una promesa, un mensaje a una persona. Quizás usted solo necesita decirle: hola, ¿cómo estás? Hola, estoy orando por ti. El Señor me dio una palabra para usted.
¿Sabe qué, hermana? El Señor puso una palabra en mí para su vida. Quizás hay personas que han estado a punto de quitarse la vida y un mensaje les ha vuelto el sentido. Quizás usted hoy está pensando en si hablar o no hablar, en si dar o no el mensaje que Dios tiene. Pero Dios me decía: Maggie, es necesario que sean portadores de buenas nuevas, sin etiquetas, sin restricciones, que no se vuelvan jueces, porque yo los he perdonado también. El Señor nos ha perdonado multitud de errores y de pecados. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar al que nos ofende? Duele perdonar, duele porque es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Duele, pero la palabra dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y quizás usted dice: no, yo no puedo ir a orar a esa casa porque es que yo tengo como discrepancias con esa gente. No, es que esa persona ha murmurado mucho de mí, es que todo lo que dicen de mí, es que lo que han hablado. Pero Dios no está viendo el pecado, Dios está viendo su vida y hacia dónde quiere llevarlo. Y dice que Jonás dio estas 5 palabras y salió de Nínive a una montaña a esperar la destrucción de este pueblo. Pero el versículo 10 del capítulo 3 dice: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque la persona recibió ese mensaje. Cuando la palabra viene de Dios, vemos cambios y es recibida sin reproche. Muchas veces, cuando estamos en una posición de liderazgo, pensamos que podemos hablar y decir todo lo que venga a nuestra mente, y muchas veces hablamos desde nuestro enojo, hablamos desde nuestra rabia, desde nuestro egoísmo, hablamos sin pedir consentimiento a Dios de lo que vamos a decir y dañamos a otras personas. Hay personas que se han ido de las iglesias, hay personas que prefieren vagar en el mundo porque fueron heridas, fueron mutiladas por aquellas personas a las cuales admiraban. Yo le dije una vez a una persona: usted puede ser brutalmente honesto, pero tenga tacto, porque no todas las personas somos iguales, no todos sentimos de la misma manera. Quizás usted puede hablar con rudeza a alguien, pero a otra persona va a ser demasiado sensible y no va a entender. Pero cuando la palabra viene de parte de Dios, el mensaje va a penetrar directamente al corazón y va a ser aceptada por aquella persona, porque la palabra no vuelve vacía y la palabra nos redarguye, la palabra nos hace entender que estamos en pecado y que estamos actuando mal delante de Dios, pero debemos aprender a tener tacto. Y Jonás salió de Nínive enojado, dice que iba entristecido, iba enojado, y le dijo al Señor: mejor me hubieras matado, porque yo sabía que si yo le daba la palabra al pueblo de Nínive, tú los ibas a perdonar. Y dice que se durmió esperando a que Dios destruyera a Nínive, y el Señor hizo crecer un arbusto, una calabacera, y en término de un día, y después mandó un gusano y el gusano se comió la planta. Y cuando el sol estaba casi matando a Jonás, Jonás se despertó enfurecido, enojado porque la planta había muerto. Y el Señor le dice: tuviste lástima de una planta que no regaste, que no sembraste, y no tienes lástima de Nínive. El Señor le dice: tuviste lástima, más lástima de una planta, a que yo pueda salvar a Nínive. Quizás cuando una persona nos hiere, cuando una persona nos daña, estamos esperando que venga el juicio de Dios sobre estas personas. Estamos esperando que el Señor se las lleve lejos, que las destruya, que no vuelva mis ojos ni siquiera a mirarlas, a contemplarlas, que el Señor se las lleve. Pero una vez aprendí que cuando nosotros le pedimos justicia
a Dios, primero empieza por nosotros, a quienes nosotros hemos dañado, y comienza a hacerle justicia a aquellos a los que nosotros hemos dañado. Y decía que no se le pide justicia a Dios, sino misericordia. Misericordia para aquellos, porque su palabra dice: mía es la venganza. El Señor sabe cómo va a tratar a aquellas personas que nos han calumniado, que han murmurado en nuestra contra, que nos han dañado, que nos han hecho llorar, que hemos estado a punto de apartarnos molestos con Dios porque Dios no interviene en la situación. Pero mientras el Señor hace eso, el Señor nos dice: los he llamado para ser pescadores y no jueces. El Señor no nos ha llamado para estar juzgando el pecado de otros cuando nosotros también somos pecadores, sino que dice Jeremías que hemos sido llamados para levantar, para edificar, para dar ánimo, para promulgar, para declarar las promesas de Dios, para decir las buenas nuevas, para dar a conocer que Dios es maravilloso, que por nuestro testimonio otros vean y crean en el poder de Dios en nuestras vidas. Pero queremos impactar a otros cuando nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Podemos pasar día y noche metidos en la iglesia, podemos pasar día y noche orando, pero si no perdonamos y no damos la palabra, no estamos haciendo nada, porque dice su palabra que más que sacrificios, Dios quiere obediencia. Dios quiere que seamos obedientes, que nos enlistemos y que digamos: presente, heme aquí, envíame a mí. Y si me toca hablarle a mi peor enemigo, voy a decirle que Dios le ama. Escuchaba un testimonio de un pastor que fue a donde estaban en el juicio del hombre que asesinó a su hijo. Y dice que el hombre llegó y la persona que lo mató ni siquiera podía ver a esta persona porque creía que le iba a decir muchas cosas, y cuando le tocó ponerse enfrente y testificar, él dijo: yo te perdono y yo te amo porque Cristo me ama a mí. Y en ese momento el hombre que mató a su hijo comenzó a llorar y a llorar porque pudo ver el amor inigualable de Dios, el amor que perdona, el amor que abraza, el amor que consuela, el amor que transforma. Y eso es lo que Dios quiere en la iglesia, que aprendamos a orar unos por otros, a dar sin esperar a cambio, que podamos dar la palabra a aquel que no me cae bien, a aquel del cual no puedo tener un beneficio, a aquel que se sienta atrás, que todavía está en el anonimato. Que no estemos peleando un ministerio, que no estemos peleando un don, porque entre más multiplicamos ese don, somos más productivos en la obra de Dios. Y aunque usted quiera quedarse eternamente y permanente en un puesto, si Dios ya tiene marcado un propósito para nosotros, se ponga o se quite, no va a ser suyo. Debemos aprender a amar la obra de Dios, pero más que la obra, amar a Dios por sobre todas las cosas. El Señor nos está llamando en estos tiempos. El Señor me decía: los tiempos son malos. Y se dolía mi corazón al pensar, ver las noticias de estos adolescentes que murieron. Yo decía: Señor, ten misericordia de esta generación y permítenos llevar tu palabra. Permítenos, Señor, quitar todo rencor, todo egoísmo, todo aquello que nos impide el fluir de tu presencia para poder salvar a estas generaciones. Hay tantas plataformas en las que podemos hablar de las maravillas de Dios, pero nos da pena escribir, porque muchas veces podemos escribir cosas maravillosas, pero nuestro testimonio, lo que estamos haciendo cuando no estamos dentro de la iglesia, nos delata. Y hay vecinos que dicen: no, para ser como ella mejor no voy a la iglesia. El Señor hoy nos está llamando a que seamos portadores de su palabra sin restricciones. Que usted pueda decirle a buenos, a malos, a justos, a pecadores, que el Señor les ama.
a dar la promesa al hermano que está desanimado, que está triste, que ya no quiere congregarse, porque el desánimo ha tocado su puerta, y que usted le pueda decir: hermano, lo extrañamos, hermano, no lo vi, hermano, vuelva a casa, hermano, usted es un excelente servidor, vuelva a casa. Escribirle a alguien y decirle: Dios te puso en mi mente, estoy orando por ti. Pero muchas veces estamos tan enojados que no podemos actuar y preferimos irnos lejos como Jonás y estancarnos. Y el Señor hoy nos llama a que demos su palabra sin restricciones, que usted no mire la paja del ojo ajeno, sino que vea a una vida necesitada de Dios, a una vida que necesita ser transformada por el amor incomparable de Dios, que usted pueda sentir la misericordia de Dios para esa persona. Dios le dice a Jonás en el versículo 11, capítulo 4, después de que le dijo que él tenía más lástima por una planta, le dice: ¿acaso no tendré yo compasión, no tendré piedad de Nínive, que es una ciudad grande de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? El Señor me dice en Hechos 10:34 que todos somos iguales para Él, que Él nos ama, porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos diseñó como seres imperfectos. Y Él no dice: yo te quiero perfecto para que puedas buscarme y servirme. Él dice: yo te amo tal cual eres, te recojo y luego te capacito para que puedas servirme. Pero nosotros queremos que las personas sean perfectas y que no tengan mancha ni pecado, cuando el Señor no nos llamó a eso. Nos llamó a rescatar, a levantar, a restaurar. Hoy el mensaje es: seamos portadores de buenas nuevas donde sea que estemos, con quien estemos y a la persona a la cual el Señor nos mande hacerlo. El Señor quiere que esa persona que está esperando una palabra pueda recibirla en el tiempo, porque su amor es inagotable. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y pensar: quizás usted se ha convertido en un Jonás y está enojado con Dios porque a pesar de las atrocidades que otros le han cometido, el Señor sigue bendiciéndolos, sigue prosperándolos. Pero es que la palabra dice que no miremos cómo prosperan los demás, sino que en todo tiempo seamos agradecidos con Él. Que podamos humillarnos delante de su presencia y decirle: Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad. Quizás hoy usted necesita quitar el orgullo, usted necesita quitar el enojo, quitar el capricho, quitar el resentimiento que está impidiendo el fluir de Dios en su vida, porque Dios tiene planes perfectos para usted, porque el Señor tiene propósitos en su vida. El Señor quiere llevarle a lugares espaciosos, quiere posicionarla, quiere llevarla a otro nivel, pero mientras usted tenga esas paredes en su vida que no permitan el fluir de la presencia de Dios, va a seguir rondando en el mismo lugar. Hoy es tiempo de decirle: Señor, a toda lengua y a toda nación, a todo color, a toda raza, yo quiero llevar tu palabra. Perdóname por las veces que he dicho no voy a hacerlo. Perdóname, Señor, por las veces que he robado la bendición a otra persona por no querer dar la palabra. Perdóname, Señor, por decir no voy a hacerlo cuando tú me has dado una directriz, me has dicho lo que tengo que hacer y yo digo no. Perdóname, Señor, perdóname y permíteme hacer tu perfecta voluntad, porque yo quiero servirte a tiempo y fuera de tiempo, con los que amo y con los que me aborrecen.
Yo quiero impartir tu palabra, quiero promulgar las buenas nuevas, Señor, a donde tú me lleves y a quien tú digas, porque te amo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Que tu palabra pueda redarguirnos, Señor, y llevarnos a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y nos lleva a comprender, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.